En este video hablaremos de la anatomía de la vulva. La vulva se define como el conjunto de órganos genitales externos de la mujer situada debajo de la pared abdominal anterior, delimitada por la cara medial de los muslos. Dentro de sus estructuras se encuentran el monte de Venus, el vestíbulo, los labios mayores y menores, el himen, el aparato eréctil conformado por el clítoris y los bulbos vestibulares, así como por glándulas accesorias. Comenzaremos a describir el monte de Venus. Se define como una prominencia situada delante de la sínfisis del pubis. Está lateralmente delimitada o relacionada con los pliegues inguinales. Una de sus características principales es que a partir de la pubertad se recubre de vello. Se dice que es una prominencia porque está compuesta de tejido celular y graso, el cual está atravesado por fascículos procedentes del ligamento suspensorio del clítoris, de la membrana fibroelástica de los labios mayores y del ligamento redondo. Posteriormente tenemos el vestíbulo, el cual es una depresión en la línea media de la vulva, delimitado lateralmente por la cara medial de los labios menores, anteriormente por el clítoris y posteriormente por el frenillo de los labios. Por lo tanto, el vestíbulo recobra importancia ya que dentro de él se encuentran los orificios de la uretra vaginal y los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores. Dentro del vestíbulo se describe una superficie triangular, siendo el vértice el clítoris y la base la uretra. Esta superficie triangular está recorrida en su línea media por la cintilla de Posi o brida masculina, la cual es prominente en mujeres jóvenes y nulíparas. En este acercamiento podremos ver las relaciones entre el clítoris, la uretra y el orificio vaginal. Se dice que el orificio uretral se encuentra 2 a 3 centímetros inferior al clítoris, inmediatamente superior al orificio vaginal. A los lados del orificio uretral se encuentra la desembocadura de las glándulas de Skene, también llamadas parauretrales o vestibulares menores. Estas glándulas se describen como acinos formados por células cilíndricas secretoras sobre una capa de células basales, las cuales están encargadas principalmente de la producción de moco implicado en la eyaculación femenina. Ahora hablaremos del himen. Se define como una membrana o repliegue mucoso compuesto de tejido conectivo rico en fibras elásticas. Esta membrana puede tener espesor y formas variables, entre las que se encuentran una forma semilunar que es la más común, la cual presenta una concavidad anterior como lo podemos ver en esta imagen. Otros tipos que se describen son un himen anular y un himen bilabiado. Sin embargo, independientemente de su forma, se pueden encontrar en él una cara superior o interna que se continúa con la cavidad vaginal, una cara inferior o externa que es lisa y se encuentra separada lateralmente de los labios menores por un surco llamado ninfohimeneal, tienen un borde libre y una base que se encuentra en la unión vulvovaginal. La característica del himen es que en la primera relación sexual se desgarra y forma colgajos cicatriciales llamados lobulillos himeneales, los cuales, después del primer parto, se sustituyen por las llamadas carúnculas. Seguimos con los labios mayores. Son repliegues mucocutáneos que constituyen el plano superficial de la vulva, formados por tejido adiposo. Son alargados de anterior a posterior y aplanados de lateral a medial. Miden aproximadamente 8 centímetros de longitud por 2 centímetros de altura. Para describir sus relaciones, podemos decir que los labios mayores, como algunas de las estructuras que mencionaré posteriormente, tienen 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Comenzaré a describir sus caras. Tienen una cara lateral que está recubierta de vello y que se encuentra separada del muslo por el surco genitofemoral. También se describe una cara medial, la cual es lisa y rosada, relacionada con los labios menores. Esta cara medial está separada de los labios menores por el surco labial. Respecto a sus bordes, el superior cubre la región urogenital y el borde inferior es libre y redondeado. Tiene 2 extremos, uno anterior y uno posterior. El extremo anterior se relaciona con el monte de Venus por la comisura anterior de los labios, y el borde posterior se une en la línea media con el labio contralateral, formando la comisura posterior de los labios.
Su estructura la podemos estudiar mediante 5 capas superpuestas que de superficial a profundo son la piel, seguida de una capa de fibras musculares lisas que forman el dartos, un tejido adiposo subcutáneo, el músculo bulbo esponjoso y una membrana fibroelástica que se insertan en la pared abdominal y en las ramas isquiopubianas. Esta membrana se continúa medialmente con el ligamento suspensorio del clítoris, del cual mostraré una imagen más adelante, y finalmente el bulbo vestibular, que forma parte del aparato eréctil femenino. Los labios menores son pliegues cutáneos de apariencia mucosa mediales a los labios mayores, en cuyo espesor se encuentra un tejido conectivo y elástico. Miden aproximadamente 3 centímetros de longitud por 1.5 de altura. Al igual que los labios mayores, los labios menores tienen para su descripción 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Su cara lateral es lisa y se encuentra separada de los labios mayores por el surco labial. Su cara medial es la que forma la pared lateral del vestíbulo. Tienen un borde superior en el cual convergen ambos labios y un borde inferior que es libre, irregular y dentado. Sus extremos los podemos dividir en dos, un extremo anterior y un extremo posterior. El extremo anterior se divide en 2 pliegues. El pliegue anterior, que se continúa con la cara dorsal del clítoris y forma con el labio menor contralateral el prepucio del clítoris. Su pliegue posterior se continúa con el pliegue posterior contralateral formando el frenillo del clítoris. Ahora hablaremos del extremo posterior. El extremo posterior se continúa con el extremo posterior contralateral formando el frenillo de los labios menores, también llamado frenillo de los labios de la vulva. El clítoris, análogo del pene masculino, es un órgano eréctil formado por los cuerpos cavernosos y sus envolturas, los cuales se insertan en el borde inferior de las ramas isquiopubianas y se encuentran recubiertos medialmente por los músculos isquiocavernosos. Se extienden superior y medialmente hasta la línea media, en donde se unen para formar el cuerpo del clítoris. Al cuerpo del clítoris se le describen 2 trayectorias. Primero se dirige hacia anterior y superior y posteriormente cambia de dirección para orientarse en un sentido inferior. Al hacer esta curvatura se forma una especie de codo denominado rodilla o tronco del clítoris. La característica del cuerpo es que termina en un vértice donde se encuentra el glande, una estructura idéntica al glande masculino. La piel del clítoris, en su cara superior y lateral, forman un repliegue denominado prepucio del clítoris, el cual se continúa posteriormente con los labios menores. En su cara inferior se encuentra una especie de frenillo que es un canal donde se insertan los labios menores. Inferior a la piel y a la capa celular se encuentra una fascia profunda a la cual se une el ligamento suspensorio del clítoris, cuyas fibras se originan de la línea alba y del pubis. Seguimos con los bulbos del vestíbulo. Son 2 órganos eréctiles localizados a ambos lados del orificio vaginal. Corresponden al bulbo y a los cuerpos esponjosos del pene. Se encuentran separados en la línea media por el orificio uretral y vaginal y por el vestíbulo. Miden aproximadamente 3 centímetros de longitud por 1.5 centímetros de alto por 1 centímetro de ancho. Son de forma almendrada o en gajos de naranja y para su descripción podemos encontrar 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Su cara medial se relaciona con la glándula vestibular mayor ipsilateral y ambos se encuentran cubiertos por el músculo constrictor de la vulva. Su cara lateral es convexa y está cubierta por el músculo bulbo esponjoso. Respecto a sus bordes, el borde superior se relaciona con la membrana perineal y el borde inferior se relaciona con los labios menores. Tiene un extremo anterior relacionado con el bulbo contralateral y con las venas del clítoris. Su borde posterior es abultado y termina a la altura del orificio vaginal. En esta imagen podemos observar las relaciones de las caras medial y lateral, y aquí vemos cómo la cara medial se relaciona con el músculo constrictor de la vulva y la cara lateral con el músculo bulbo esponjoso. Igualmente en esta imagen vemos la relación estrecha entre los bulbos del vestíbulo y las glándulas vestibulares mayores, así como las relaciones musculares entre estos. Las glándulas vestibulares mayores o de Bartholin son glándulas secretoras situadas a cada lado del orificio vaginal
cuya función principal es secretar un lubricante que ayuda durante la relación sexual. Son alargadas de anterior a posterior y aplanadas transversalmente. Tienen igualmente dos caras, dos bordes y dos extremos. Su cara medial está cubierta por el músculo constrictor de la vulva y su cara lateral se adosa al bulbo del vestíbulo. Su borde superior se relaciona con el músculo transverso profundo del perine y su borde inferior se encuentra superior a los labios menores. Su extremo anterior se relaciona con el bulbo y su extremo posterior con el músculo transverso superficial y profundo del perine. Ahora hablaremos de los elementos vasculares y nerviosos de la vulva. La irrigación está dada por las arterias pudendas, tanto las internas como las externas, siendo las internas las más predominantes. Sin embargo, el monte de Venus, los labios mayores y menores, reciben irrigación predominante por las arterias pudendas externas. El drenaje venoso es por las venas pudendas externas y perineales superficiales que drenan en las venas pudendas internas. La inervación está dada principalmente por el nervio pudendo. En su recorrido, da diferentes ramas que llegan a las estructuras antes mencionadas. Origina una rama perineal transversa, otra labial posterior, una rama dorsal del clítoris y una rama vulvovestibular. Sin embargo, tanto el monte de Venus como los labios mayores están inervados por ramas del nervio génito-femoral e hilo inguinal. Y bueno, este es el final del video donde describimos la anatomía de la vulva. Muchas gracias.